Muy buenas, buenísimas tardes, gente. Muchísimas gracias por estar aquí hoy en esta pedazo de entrevista que nos vamos a marcar en directo, rigurosísimo directo, para que luego no digáis que no subimos contenido en directo. ¿Qué os voy a decir que no sepáis ya? ¿Qué os voy a decir que no sepáis ya? Tenemos un glorioso invitado, nada más y nada menos que Mario Ortegón, el Wario, si lo buscáis en redes sociales, Twitter y demás, sobre todo en YouTube también. También hablaremos un poquito sobre YouTube, por cierto, que no te he dicho nada. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Ya sabes que es un placer tenerte por aquí. Además, se me hizo súper cómodo, súper agradable. Y me hizo mucha ilusión cuando estuvimos recorriendo Spelljammer en aquel evento en The Magic, donde nos encontramos. Estuvo medio curioso ese evento, pero sí, Fue, es como que de repente empecé a escuchar español y de que habla español. fue como, aquí, la antena, habla español, corre, corre. Sí, Pues muy, muy más que maravilloso fue encontrarte ahí y yo creo que gracias a eso se me ocurrió la idea de que obviamente podía traerte a este tipo de entrevista, situación, cosa, para que hablemos un poquito, tampoco te quiero dar demasiado la chapa, la turra, o como se quiera decir, al respecto, pero sí que me gustaría que habláramos un poco de mundos, de aventuras, de historias, que a fin de cuentas yo creo que es lo que te define, lo que te gusta, ¿no? En lo que más tiempo y atención y cariño dedicas. claro, sí, sí, sí. Por si no lo sabes o no lo has visto antes, este programa en concreto dentro del canal se llama Soñando Mundos. En Soñando Mundos, a mí lo que me gusta es poder hablar tanto con la gente o cuando hablo yo, desentrañar un poco los misterios que hay detrás de la creación de ambientaciones o explorar ambientaciones concretas, como es el caso de cualquiera de las múltiples ambientaciones en las que tú has participado como mente maestra, ¿no? Como he puesto en un tuit hoy. Pero a mí me surge la necesidad de saber de dónde brota esa creatividad, esas ganas de escribir y ese origen de todo, ¿no? Ese principio de las cosas. ¿De dónde Wow. viene el Mario Ortegón creador? ¿De dónde viene? Oh, es una pregunta muy interesante. Yo creo que parte de ello fue empezar como a buscar la manera de expresar lo que yo conocía cuando empecé a jugar Dungeons and Dragons y como que utilizar eso para crear los mundos en los que jugábamos. Am, Porque cuando yo empecé en tercera edición, poco después de que Wizards of the Coast hizo la compra de SR y después como que empezaron por ahí hubo como una resurgencia, digamos, de Dungeons and Dragons, específicamente pero también por la película que salió en aquel entonces. Por lo cual me gusta decir que empecé a jugar gracias a la película y mucha gente se enoja por eso. Ah, y digo, ya antes de eso, antes de empezar a jugar Dungeons and Dragons, me gustaba mucho la fantasía en general, me gustaba mucho la mayoría de los juegos que tenía eran juegos de fantasía y de Final Fantasy, literalmente. Eh, Tactics Ogre, Secret of Mana, Chrono Trigger, todos estos juegos así como que tenían, eran muy fuertes de historia. Ah, y recuerdo mucho que mi primer intento de hacer un mundo similar, así como mío, entre comillas, obviamente que tenía elementos de todas estas cosas, ¿no? O sea, tenía cosas de Final Fantasy, tenía cosas de Chrono Trigger, tenía cosas de Zelda, tenía cosas de todo lo que me gustaba en ese entonces. Y esto era en base pues, a ese deseo que te digo, que era como que como yo empecé ya en esta edición y ya existía mucho, mucha historia en aquel entonces de D&D con los Reinos Olvidados, con Greyhawk.
um, con otro setting, Dragonlance también ya existía en ese entonces. Aunque Dragonlance es una historia interesante porque Dragonlance yo lo conocí cuando era más chico, leí la trilogía original, pero no sabía que era Dungeons and Dragons. No tenía ni idea que había ningún tipo de relación hasta, yo creo que hasta como un año después de que empecé a jugar, que sacaron un suplemento de Dragonlance para tercera edición, dije, ¿cómo? Esto es Dungeons and Dragons. Culpable, Ah, culpable. A mí sí. también me pasó, sí. Entonces, sí, o sea, pues digo, como había toda esta historia ya con todos estos mundos y el no conocerlos por completo, el, el, el deseo de crear mis propios mundos fue, yo creo que de ahí lo que me impulsó un poquito más a hacer todo esto. Y dirías, porque obviamente yo creo que tanto el público en general como yo en concreto, no sabemos cuál es tu bagaje cultural en cuanto a estudios, por ejemplo. En- Ujú. ¿Piensas que de alguna manera tus estudios han influenciado la manera en la que te acercabas a la fantasía o escribías fantasía o no han tenido nada que ver? Es buena pregunta. Creo que, creo que en cierta manera, no tanto los estudios, pero el como en general, digamos que mi formación definitivamente tiene mucho que ver. Particularmente cuando yo era muy chico, mi tío abuelo solía contarnos muchas leyendas y muchas de mis aventuras todavía incluso como que hacen referencia a esas leyendas. Y desde que empecé a masterear, como que siempre me ha gustado ese elemento de folclore. Y digo, pues yo creo que sí podría llamarse estudio porque he estudiado mucho al respecto de eso para mi propia formación, para mi propia educación y para cuando hago todo esto tener una base en la cual lo estoy realizando. Pero digo, no está relacionado con, digamos, con mi formación académica por completo. Todo lo que tuve, lo que estudié, digo, yo estudié primero ingeniero en sistemas, que ahorita creo que es tecnologías de información, y después diseño gráfico. Entonces, como que, digo, el segundo tiene un poco ese elemento artístico, pero realmente eh, no siento que haya influido tanto por ese lado. Sigo sin saber dibujar. Entonces, Bueno, eso a veces pasa. Bueno, en este caso tu creatividad ha ido en otra dirección. No tenía por qué exacto, ser sí, sí, sí. el dibujo, podía ser la escritura o podía ser, bueno, un poquito de procedimiento como actoral, ¿no? Porque a fin de cuentas Mm, cuando se juega o se dirige, pues también tiras bastante de interpretación para que la cosa merezca la pena. Y a la hora de escribir yo creo que también es sí, muy bueno. El hecho de que te adentres en ese folclore, que es lo que comentabas como una de tus fuentes, digamos, de alimentación a la hora de crear, a la hora de imaginar, hace que a mí se me venga a la cabeza el proyecto por el que yo creo que muchos, además de mí, pero yo particularmente te conocí, que fue con 13 albas. sí, Ya este, hace 6 7 años, 8 años, una cosa así, de sí, aquello, que es que parece que fue ayer, porque como hemos tenido sí, sí, sí. el lapsus de la pandemia en medio, ¿no? Sí, Este zap de Thanos en el medio, pues la edad parece que oscura, no. sí, sí, sí. Pero bueno, ¿cómo, cómo era empezar ese 13 albas? ¿Cómo era prepararse para crear el origen, el germen de 13 albas? Y luego te hago otra pregunta relacionada directamente con ello. Sí, bueno, 13 albas digamos que fue como un reboot, un reinicio de algo que ya habíamos estado jugando por par de años en el canal, pero era obviamente que pues era de perfil un poco más bajo en el sentido de que cuando me contactaron para 13 albas específicamente me contrataron del canal, me contactaron para hacer algo específico para el canal de Wizards. Y originalmente la idea era, vamos a tomar esto que habíamos estado haciendo en otros juegos y hacer como una especie de aventura episódica o de arcos cortos
porque las otras aventuras que habíamos jugado en Ixalva en aquel entonces, el mundo se llama Ixalva, este, las otras aventuras que habíamos jugado en Ixalva eran más como campañas largas, al punto que me atrevo a decir que ninguna tenía como un final en mente. O sea, no estábamos pensando como que vamos a hacerlo en temporadas o en arcos o en nada por el estilo, nada más estábamos jugando. Eh, y 13 Albas desde el principio, como era como por el lado de Wizards tienen como un horario o una, digamos que tabla muy estructurada de cuándo te van a hostear y todo lo demás. Pues originalmente dije vamos a hacerlo que sea ya o episódico o por arcos pequeños y nos vamos de ahí, ¿no? Pero todo esto se basa en este mundo de Ixalva que es un mundo de fantasía que he estado, digamos, eh, imaginando yo creo que desde aquellos pequeños momentos que te había dicho, desde los inicios de cuando empecé a jugar D&D, y se ha ido refinando. Obviamente que ahora cuando lo empecé a transmitir públicamente en mi canal de Twitch y de YouTube, pues obviamente que ese proceso de refinación se aceleró bastante, ¿no? Porque ya es como que el elemento de que hay gente viendo y participando. Um, También hubo una temporada en la cual estaba corriendo partidas para suscriptores, entonces había mucha gente involucrada por un tiempo, entonces como que toda esa, digamos que, colaboración creativa engendró mucho avance en ese mundo y en el proyecto. Eventualmente llegó un punto en el cual como que ya todo empezaba a hacer clic en mi cabeza y ya todo empezaba como a parecer un mundo coherente. Y específicamente el origen y digamos que la semilla de ese mundo fue esas leyendas que te digo. O sea, era mi digamos que mi propio em, eh, idea para llevar esto. Dije, bueno, ¿cómo podemos hacer un mundo de D&D en el cual todas las leyendas que conocemos acá en México son verdad, ¿no? Entonces, digo, una de las primeras ideas y que fue como la base de, de, de empezar a crear esto fue de que, bueno, ¿qué tal si en vez de dragones hay serpientes emplumadas volando por los cielos, ¿no? Y pues leyendas, aquí en México hay muchas leyendas sobre brujas, los búhos tienen como una especie de asociación siniestra, los murciélagos, hay como ciertas creencias prehispánicas sobre el sol, sobre las direcciones cardinales, y como que todo eso lo fui integrando hasta crear como una cosmología única y un mundo que se sentía bien y que se sentía vivo para jugar. Y cuando me invitaron a hacer esta como colaboración de 13 Albas, pues fue precisamente como llevar eso y contar varias historias dentro de este mismo mundo. Y lo hicimos, y digamos que tuvimos dos arcos de ello, y fueron dos historias independientes, una de la otra. Eh, y pues sí, digo, la idea era como resaltar diferentes eh, elementos de este setting, um, y al mismo tiempo estar como, digamos, creándolo y llevándolo hacia adelante. Ahorita tenemos en planes, todavía es algo que no hemos podido sacarlo. Lo he querido hacer desde antes de la pandemia, pero luego pasó la pandemia y luego así como que todo empieza como a, se empiezan a complicar las cosas, pues. Pero sí es un mundo que quiero eventualmente yo como sacar en un Kickstarter o algo para algún tipo de material de rol. Y digo, en consecuencia, el escribir ese material en inicio fue lo que me abrió las puertas para participar en otros proyectos de más alto perfil. Entonces, la verdad, ha sido una bendición y algo muy bueno. Es bonito ver cuando un creador eh, habla de su criatura, de su pequeñín. Sí, Porque además
Yo tenía preparadas un par de preguntas al respecto de Ixalba, o sea, aprovechando que veníamos con Sí. el hilo de 13 albas. Y es genial porque no he necesitado ni hacerlas, porque has contestado tú ya perfectamente en la dirección Sí, en la sí, que van sí. las cosas. Así que gracias por la generosidad al respecto. Y ahora me surge una nueva pregunta, porque yo eso ya no lo sabía y ahora que lo acabas de aportar, que creo que puede ser interesante. ¿Para cuándo dices que es el Kickstarter ese? Lo digo para ir haciendo un poco de ahorro, ¿verdad? Claro, claro. Sí, pues mira, como te digo, han sido una serie ha habido una serie de elementos que nos han cambiado los planes ya un par de veces. Primero fue la pandemia, y pues ahora en enero pasó todo este detalle del OGL. Entonces realmente es como que eventualmente lo vamos a sacar. Originalmente lo queríamos sacar en el último cuarto de este año, o sea, de noviembre a diciembre, pero perdón, de octubre a diciembre, pero realmente yo solo estoy escribiendo ese libro, lo estoy haciendo en colaboración con un amigo de aquí de Monterrey que está básicamente, él está haciendo de productor, él está haciendo todo lo que tiene que ver con el Kickstarter. Ya tuvo él un Kickstarter exitoso en anterioridad, el de Nahual, y pues ahorita él está, básicamente la decisión cae en él, ¿no? Porque él es el que está haciendo todo para Entiendo. que este Kickstarter sea realidad. Si todo sigue en pie, probablemente sea el final de este año, y si no, pues el año que viene Vale. veremos algo, pero ya no falta mucho, espero, Vale. a menos que pase otra cosa No, 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 extraña. no, 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 no. Esto es como el meme. Queremos dejar de vivir eventos Sí, históricos. Ya está bien. Ya exacto. lo dejamos estar ya. Gente del chat, gente que estéis viendo el vídeo en YouTube en diferido, porque obviamente lo tenéis que ver, ir ahorrando si esto es antes de finales de 2023 y si esto es después, o sea, si lo estás viendo después de finales de 2023, sabes que tienes que ir a tu tienda amiga a comprarte un libro, ¿vale? O sea, de momento, tú tenlo en mente y ya. Es Sí, sí, que sí. las cosas hay que decirlas porque si no luego no se va a comprar y está feo eso. Claro, claro que sí. Muchas gracias. No, hombre, al hilo del tema Wizards of the Coast que comentabas antes con el tema del hosteo en la página, o sea, en el canal de Twitch de Wizards, Ujú, ¿cómo, cómo encaraste entre comillas, ¿vale? Porque responsabilidad de ujú, tener que ser o de ser el canal, la campaña en castellano de todo el panel de Wizards of the Coast, porque no hay absolutamente nada más en castellano que no fuera 13 albas. sí, 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 sí. Pues sí era algo, la verdad, que en los inicios me pesaba un poco en el sentido de que, pues sí, sí existe esa responsabilidad, como dices, es la única partida en español, eh, que están como mostrando, por lo menos al inicio, porque digo, Sí, eventualmente ustedes también bueno, estuvieron ahí, pero aparecimos por allí un poco. sí, sí, sí. Entonces, digo, la verdad es que sí, o sea, fue algo muy bueno y muy interesante. La oportunidad salió, digo, honestamente, yo creo que mucho de eso tiene que ver por el posicionamiento y el tiempo en el cual yo estuve como ejerciendo como creador de contenido, porque, digo, mi canal yo creo que de los primeros, sino que el primero y el único de México y Latinoamérica, o por lo menos, no voy a decir que el primero, pero digamos que el primero que duró, el primero que Exacto. estuvo constante por varios años, ¿no? Entonces, pues de ahí salió la oportunidad, de ahí el hecho de tener esa visibilidad y el tener esa comunidad que se fue creando por ahí, fue lo que generó la oportunidad, en inicio. Eh, y pues en base a eso, básicamente mi idea, o digamos que la idea de llevar esto adelante fue precisamente continuar con lo que ya teníamos, en el sentido de, o sea, lo que ya estamos haciendo. O sea, la razón por la cual nos trajeron aquí es porque les gusta lo que ya estamos haciendo, entonces vamos a seguir haciendo lo que estamos haciendo, ¿no? Que fue, mi filosofía era siempre mostrarnos jugando, como en tema relajado, y en tema, como jugando con amigos en cualquier momento. Obviamente que sí hay o sea, sí hay cierta presión al estar enfrente de la cámara, hay cierta etiqueta que tienes que seguir y demás,
Pero algo que siempre traté como yo de fomentar en mi canal en aquellos días era de que, pues, o sea, si nos vamos a reír, nos vamos a reír, si vamos a hablar de mecánicas y a pelearnos por reglas y demás, lo vamos a hacer. O sea, no estamos así como que aquí montando una obra de teatro ni nada por el estilo, es muy casual y creo que eso en parte también, o sea, pues hay mucha gente que, o sea, le gusta más ese estilo como casual de tener ese como, ah, pues ese chisme entre amigos, o sea, como que esa plática Sí, existente que existe al jugar en modo relajado. Entonces, pues eso fue lo que continuamos haciendo y la verdad es que pues, nos sirvió bastante bien. Y también una cosa que me gustó mucho en ese entonces fue que cuando empecé a ir a las convenciones de Estados Unidos, o sea, se empezó a acercar mucha gente que vive en Estados Unidos de allá que habla español y pues o sea, veía el canal por parte de Wizards, ¿no? Era como, para mí en aquel entonces era como que no, o sea, como, esto no está ¿cómo pasando. es posible? Sí, 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 exacto, exacto. O sea, el hecho de ir a una convención en Estados Unidos y que alguien así de la nada te reconozca cuando dices, o sea, yo allá no soy, o sea, no hago contenido en inglés, no hago nada, es como que sí fue un momento medio extraño, pero, o sea, esos pequeños momentos, pues obviamente que es lo que te das cuenta que vale la pena el seguir haciendo eso. Tal cual, tal cual. Es muy Mm, bonito. Volvemos un poco al tema del reconocimiento, de alguna manera. Eh, el hecho de que se valore tu trabajo, el hecho de que se valore tu esfuerzo, por lo menos. O sea, igual resultado, ¿no? O sea, a todos nos ha pasado que en algún momento hacemos algo que consideramos nosotros mismos que no merece demasiado la pena, mm, pero aún así hay gente que lo valora, aunque por lo menos valora el esfuerzo, la voluntad o el atrevimiento de haber claro. intentado hacer algo, ¿no? Que eso yo creo que Sí, es sí, sí. algo que se debe valorar. Y como es algo que se debe valorar, a mí me gustaría saber, porque no tengo ni idea, esto sí que no tengo ni la más mínima idea, tú has participado no solamente en la creación de contenido del que luego hablaremos para Dungeons and Dragons, sino que también has participado en contenido para Matt Colville, que es otro de los Oh, grandes sí. referentes a la hora de pensar en Dungeons and Dragons Estados Unidos, sobre todo. ¿Cuál fue Claro. tu participación en concreto? Porque me ha llamado mucho la atención cuando estaba echando un ojo, porque no tenía ni idea y así como, ¡oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Sí, sí, sí. Pues bueno, la colaboración digo, a Matt yo lo conocía ya desde antes por sus videos como educativos de internet y eventualmente tuvimos por ahí como una interacción, algún par de interacciones por Twitter y cosas así. Digo, nos seguíamos mutuamente y eventualmente pues pasó todo este detalle de que su Kickstarter para Strongholds and Followers, que fue su primer libro, pues tuvo un exitazo enorme. Y crearon esta compañía que fue MCDM, que es la casa, ¿cómo se dice? Editora Sí. de juegos de rol, que básicamente es de Matt Colville, ¿no? Y cuando pasó todo esto, varios proyectos empezaron a surgir de ahí. Uno de ellos siendo Arcadia, que es su publicación mensual, um, que ahorita creo que ya la cancelaron, a menos que hayan cambiado de planes, No sé. pero creo que, o bueno, la van a cancelar más bien, creo que solo va a llegar hasta mediados de este año, a menos que cambien de plan, no estoy seguro, pero uno de mis primeros trabajos para ellos como escritor fue precisamente para Arcadia. Y Arcadia es una publicación, o digamos que es una publicación periódica en el sentido de que siempre van a estar buscando escritores para hacerlo. Y Ajá. al mismo tiempo es una, digamos que para ellos es una oportunidad de conocer como talento y ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Entonces, digo, yo, para cuando empecé a trabajar para Arcadia, mi primer trabajo para ellos, em, yo ya había estado, digamos que estaba a mediados de trabajar en Radiant Citadel. O sea, ya había empezado yo a ejercer como escritor profesional hasta cierto punto. Todavía no ganaba suficiente dinero, pero, pero ya había empezado a ejercer.
como escritor profesional. Entonces, James Hidrocaso, que también Ujú. es un buen amigo, sabía que había estado escribiendo, ya había visto varios de mis escritos para Exalva específicamente, que empecé a publicar yo independientemente en mi Patreon. Eh, y me mandó un correo y me dijo, ¿sabes qué? Estamos haciendo, vamos a crear este producto que es Arcadia, y estamos buscando escritores. Queremos ver si nos puedes mandar pues algunas ideas para ver si podemos trabajar contigo. Y pues fue un proceso, tienen ellos un proceso de selección y tienen varios filtros por los cuales debes pasar. La verdad es que sus estándares de escritura sí son algo altos, pero valen la pena porque pagan muy bien. Este, entonces, digo, las primeras veces que apliqué para ello, vaya, no entré al proyecto. Creo que hasta, fue en el tercer, no, el segundo pitch que hice, la segunda envío de ideas que hice fue cuando ya me dijeron, bueno, nos gustan esta y esta, la que te guste más a ti, trabaja en ello. Entonces empecé yo a hacer como un borrador, lo regresé para ellos, me lo regresaron súper editado y fue como que en ese entonces fue también un proceso de formación para mí, porque Ujú. es como ese proceso de aprender, de que digo, bueno, esta vez mandé un borrador de 7,000 palabras y me lo regresaron con 5,000. Y entonces dices, bueno, la siguiente vez, o sea, no va a pasar, ¿no? O sea, voy a hacer todo lo posible porque no pase. Y pues digamos que ese proceso de aprendizaje y de crecimiento ha sido bastante bueno con ellos. Y eventualmente me llevó a otros proyectos con ellos, incluido su libro de monstruos que va a salir este año. Ujú. Este Exacto. año o el que viene. No, Este anunciado próximamente es una de las cosas que tengo sí. yo en la agenda de cosas a comprobar, ¿verdad? Sí, sí, sí. O sea que sí, pero sí, es este año o es el que viene, pero sí, sí que está anunciado además, o sea que Sí, sí, sí. entra dentro de los seguimientos de otros que como yo estamos ávidos por más muñecos que lanzarle a la gente. Así que Sí. bien, bien. Acabas de nombrar a Matt Colville, a Astrocaso. ¿Cómo es trabajar con gente así, con grandes mentes como estas? Y no solamente los dos nombres que ya has dicho, sino también con el resto del elenco de escritores que existen tanto, bueno, para cualquiera de los tres manuales de Dungeons and Dragons que han ido saliendo progresivamente en el tiempo uno detrás del otro Ujú. y que son todos, yo creo, labores muy de trabajo como muy compenetrado, ¿no? Porque hay mucha gente Claro. escribiendo para este tipo de trabajos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es codearse con tanta gente y compaginarlo? Claro, claro. Digo, al principio la verdad sí, sí es es un reto el no como verte muy fanboy. Eh, Para ahí va, es, para ahí es va. algo, sí, 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 es algo como que es una lucha constante, incluso ahora, o sea, recientemente, digo, sigo todavía en pláticas regulares con Jeremy Crawford, con Chris Perkins, y es así como que cada vez que tengo una de esas pláticas es como que, ok, respira. Es como, porque siempre hay ese pequeño momento de claridad en el cual estás diciendo de que, bueno, ok, estoy a punto de hablar con esta persona, ¿no? Y es como que, ¿qué es mi vida? Um, pero la verdad es que digo, a final de cuentas es una enorme, es un privilegio, el poder aprender y llevar em, digamos que el mensaje y la pasión que tienen todas estas personas, como que compartirla y trabajar juntos, tratar de realizar estas visiones. Yo siento que, digo, ya nombré a Chris, a Jeremy, tú nombras a Matt, a James, está también, digo, en general todo el equipo de Dungeons and Dragons, pero específicamente yo creo que partes de los que me han ayudado mucho a crecer como escritor, Wesley Schneider, que fue nuestro líder en Radiant Citadel,
Ajit George también, que fue nuestro líder ahí. Y Wesley también, Wes también fue el líder de Dragonlance. Y pues para mí ha sido desde el principio, yo soy como una esponja, ¿no? Es como que absorbiendo todo lo que puedo, aprovechando al máximo el tiempo que he tenido con ellos para realmente tratar de que mi trabajo se acerque lo más posible al de nivel de pues todas estas leyendas de los juegos de rol que la verdad es que tienen años y años de De experiencia. experiencia. Ah, entonces, digo, nuevamente, o sea, entiendo la enorme fortuna de poder tener su tiempo y su compañía y trabajar con ellos. Entonces, lo que he estado tratando de hacer más que nada es eso, o sea, absorber lo más posible su talento, sus ideas, colaborar con ellos y para yo después poder yo llevar esto como adelante um, con orgullo, ¿no? O sea, que también ellos tengan esa idea de que pues están invirtiendo bien su tiempo y no están como que poniendo todo en un bote de basura, ¿no? Este, y digo, lo he intentado hacer, creo que ha funcionado porque nadie se ha quejado, ¿Me quejas? nadie me ha bloqueado Bien, hasta ahora. entonces todo bien. Sí, sí, Después, sí. una pregunta que me sale directamente relacionada con esto sería, eh, obviamente, esta gente con su experiencia, con su bagaje alrededor de Dungeons and Dragons, han influenciado muchísimo en cómo enfocas las materias, en cómo las desarrollas. Pero, y aquí vas a tener que sacudirte un poco la humildad, porque es una pregunta que va muy tirada a tu orgullo directamente. Claro, claro. ¿Cómo has influenciado tú en el resto de tus compañeros a la hora de escribir estas aventuras o de detallar esos escenarios? Porque obviamente, por mucho que tú hayas recibido, también emanas conocimiento, entonces también hay gente que cogerá cosas de ti. ¿Qué es lo que Claro. crees que pueden haber aprovechado más de vuestras conversaciones o trabajo en conjunto? Claro, digo, yo creo que en mi caso, gran parte de mi aprendizaje y de crecimiento ha sido empírico, o sea, no he tenido yo como ningún tipo de, digo, no he estudiado escritura, no he estudiado inglés, no he estudiado nada que tenga que ver con literatura, ni edición, ni nada por el estilo. Entonces, mucho de lo que de la perspectiva que traigo yo, digamos, es una perspectiva de alguien, es algo como un poco pragmático. También tengo un trasfondo de diseño de experiencias de UX. Entonces, mucho de mi pensamiento en cuanto a diseño y escritura y demás, como que todo se basa en eso. O sea, como que siempre estoy pensando constantemente en esa persona, ese usuario final que va a estar leyendo nuestro libro, ¿no? Y como ese momento en el cuál es la experiencia que está teniendo esa persona, cuántas veces tiene que voltear la página, eh, eh, cuánto tiempo le toma buscar un stat block que estamos refiriendo en algún lugar. Entonces, digo, gran parte de las cosas que he escuchado que me han como agradecido en cuanto a eso, es esa perspectiva más que nada, como esa perspectiva de mantener siempre el ideal o la idea de nuestro jugador en mente y como que poner eso siempre al frente. No siempre, obviamente que no siempre todo lo que traigo a la mesa termina como afectando el producto final, pero el simple hecho de traerlo y ponerlo en mente y ponerlo como al frente ha sido, yo creo que en general para bien y ha ayudado los productos en los cuales he estado yo involucrado. Ryan Citadel en específico fue un ejercicio interesante porque, digo, fue el primer libro oficial de D&D en el cual participé como escritor y diseñador de juegos y en específico. Digo el primer libro oficial, entre comillas, porque ya había participado en otro, pero era uno de esos pequeños suplementos para Extra Life. Ujú. Um, el laboratorio de Kawalish, que está basado en los Picos Barrera. Pero sí, esta fue la primera vez que escribiendo profesionalmente para Wizards y fue la primera aventura que había escrito en toda mi vida.
Ya había escrito yo antes mucho material para D&D, pero fue la primera aventura así, primera aventura completa de principio a fin que me tocó escribir. Y pues, o sea, cuando le revelé eso a varios de mis compañeros, incluso a los líderes, fue como que estás jugando. O sea, Te la estás jugando, pero pero, fuerte, ¿eh? pero curiosamente, o sea, todo regresa en parte a eso que estoy hablando antes, ¿no? Como que para mí todo lo acerco desde la misma perspectiva. Y tengo una cierta audacia que a lo mejor no debería tener. En el sentido de que si me dicen, puedes hacer esto, yo como que así como que mentalmente digo, ok, pues he hecho esto que se relaciona marginalmente con esto que me estás pidiendo, así que asumo que sí puedo, aunque no lo he hecho antes. Este, y así, digo, eso ha sido básicamente mi carrera en general, incluyendo antes de juegos de rol, pero especialmente ahora en juegos de rol. Porque pues todo ha sido nuevo, ¿no? Todo ha sido Ujú. siempre como que un paso adelante. Después de Ravencito, él fue como que, ¿quieres hacer un libro completo con Dragonlance? Y yo, pues sí. No te voy a decir que no. Sí, Era como el paso lógico, ¿no? Eh, sí, sí, sí. ahora, como has sacado, me está encantando porque además es que cada vez que yo voy a hacer un pequeño cambio de tema, como etapa evolutiva, o sea, tú te Sí. anticipas y entonces empiezas y metes perfectamente la temática, o sea, es maravilloso, No, no, no. maravillosísimo. Y te iba a preguntar ahora acerca de Journeys to the Radiant Settle por una cosa concreta que a mí me llamó mucho la atención y me gustó cuando vi las premisas de las que partía el libro, ¿no? Porque yo creo que es el volumen con mayor cantidad de elementos no tradicionalmente observados en la literatura rolera Ujú, internacional. ujú. Y aparte de que me llamaba la atención, me parecía una apuesta muy interesante por parte de Wizards, me parecía muy curioso y muy bueno para la comunidad en general y para los autores en general. Pero me daba un poquito, como solemos decir en redes sociales y demás, una unidad de Mm. miedo. Sí, Pequeñita, pero una unidad de miedo. Y sí, sí, era sí. en cuanto a cómo ibais a ser capaces, cada uno de los autores, ya no de representar o dar unas ciertas pinceladas de vuestras culturas específicas a la hora del Ujú. manual, sino cuánto ibais a querer o a poder separaros de la realidad, pero que fuera todavía más o menos entendible cuál era el origen de cada una de las aventuras. ¿Cómo lo trataste tú en particular, obviamente? Sí. Bueno, específicamente para Ryan Citadel fue un ejercicio interesante porque cuando me trajeron a participar en el proyecto, inicialmente los borradores que yo estaba haciendo para Exalva fueron lo que me consiguieron el trabajo. En ese entonces yo estaba publicando en Patreon y tuve la fortuna de que alguien que estaba suscrito a mí en Patreon le comentó a uno de los líderes, a Ajit George, y ya me contactó. Tuvimos la entrevista, le platiqué acerca de este setting que estaba haciendo y cuando Ajit cuando tuvimos esa llamada, yo muy específicamente le dije, o sea, que sí me interesaba y lo quería hacer, pero que no quería hacer lo mismo que estaba haciendo con Exalva. Eso fue como que una de mis condiciones. Entonces, parte del reto de eso, y también digamos que fue reto diagonal ventaja, porque estaba trabajando en un espacio en el cual no se había trabajado antes en D&D, porque todos, la verdad es que digo, no estoy como diciendo que sea malo ni nada, pero pues México fantástico, así como pseudo aztecas, pseudo mayas, ya se ha hecho muchas veces, honestamente. Entonces mi idea para esto fue como representar un México más contemporáneo, un México alrededor de los 1900, alrededor de la Revolución Mexicana. Y pues digo, respondiendo a tu pregunta, fue básicamente mi idea de que, bueno, ¿qué tal si todos estos elementos que han tenido esta como
calidad formativa en la historia de México, como fueron todas estas guerras de independencia, como Ujú. fue la enorme eh, corrupción que había en México en los 1900, durante el Porfiriato, lo que llevó a la revolución. O sea, ¿cómo puedo yo representar todo esto con términos mágicos y de Dungeons and Dragons? O sea, eso fue como digamos, mi empuje para crear Sancitlán y todo lo que existía alrededor. Um, y la verdad es que fue un ejercicio muy, muy interesante. Oh, está pasando el tren. ¿Lo escuchas? Se escuchó mínimamente, así y ya Ok, está. ok. Eh, digo, hablando de la revolución, fue cuando el tren se introdujo a México. Y la verdad es que fue algo muy interesante porque una de las cosas que me llamó mucha atención específicamente sobre esa era aquí en México fue cuando empezamos nuestra revolución industrial, gracias al Ujú. ferrocarril. Y en términos de D&D, para expresar todo eso en Sancitlán, pues fue, digamos, vamos a llevar eso, pero vamos a llevarlo al extremo, ¿no? Vamos a decir que la gente aquí pues está empezando a descubrir magia que no existe en otros lados y pues están empezando a desarrollar cosas tecnológicas avanzadas y demás que la gente está utilizando de maneras nuevas que no se utilizan en otros lugares del multiverso de Dungeons and Dragons. Eh, pero bueno, también está ese elemento también quería yo mostrar como los dos lados, ¿no? Quería mostrar, yo crecí en la frontera de México, es un lugar muy, muy árido y hostil, y es un lugar donde existe y se nota demasiado la división y la diferencia de la gente que tiene y la gente que no, ¿no? Entonces, de ahí viene como las Borderlands, que son las Ujú. fronteras alrededor de Sancitlán, que básicamente son pues toda esta gente que vive afuera de la ciudad porque pues no tiene suficiente para vivir adentro. Y pues está este conflicto, esta dualidad entre estas dos partes de la misma cultura. Um, que digo, es algo interesante porque tienes todas estas cosas mágicas y bonitas ahí, pero también el llevar como la experiencia completa de todo lo que reconocemos los mexicanos Ujú. como el día a día. Fue importante para mí al entrar en ese proyecto. Pues es un salto en cuanto al contenido que, como tú muy bien dices, estamos más acostumbrados a ver fuera de vuestras fronteras, porque obviamente cada vez que se piensa en México, o de hecho cada vez que se piensa en culturas precolombinas, siempre tenemos en mente exactamente lo mismo. Entonces siempre estamos pensando en mayas, aztecas, incas. Siempre Ujú. tenemos todo ese conglomerado. Además, por lo general, con nuestro conocimiento básico estándar bastante escaso, bastante... Esto nos parece todo lo mismo, nos suena todo muy parecido y es otro problema añadido más de desconocimiento y de ignorancia, que mientras mejor se supere, tanto mejor. Pero el hecho de que tú lo tomaras desde un prisma totalmente distinto y además, como tú muy bien dices, cambiando totalmente la época, llevándolo a una ambientación que ciertamente casi tiene más que ver con el oeste americano que nos han vendido en Sí. películas que con esa tradicionalidad precolombina, Sí. yo me encontré con un relato dentro de lo que es la aventura que me pareció muy curioso y muy innovador, porque no tenía nada que ver con lo que te podías esperar cuando a ti te nombran pues, el nombre de la criatura, ¿verdad? Por ejemplo, Sí. tú sí, porque sabes perfectamente de lo que hablas, pero fuera de donde estáis, cuando piensas en eso dices, ah, pues será inserte Sí. aquí serpiente con alas, como decías al principio. O sea, Claro, claro. sería lo lógico que se nos hubiera venido a nosotros a la cabeza. Entonces, en el momento de descubrir la historia, la aventura y la ambientación en sí en este manual, digo en este, pues lo estoy señalando, por si no lo han visto antes, lo estoy Sí. señalando, se nota muchísimo las ganas de presentar algo distinto. Que es algo que no sé hasta qué punto, porque no sé cuánto o cómo has creado, es algo que se puede entender también en el siguiente volumen, en Shadow of the Dragon Queen. Mm. ¿Cómo trabajaste en relación a presentarnos algo que ahora sí que sí todos conocíamos? Porque yo creo que raro es el que no conozca la Dragonlance a día de hoy Sí, sí, jugando sí. Dungeons and Dragons.
Claro. ¿hasta qué punto querías mantener elementos fácilmente reconocibles y hasta qué punto era lo mejor dar una vuelta de tuerca y meter cosas muy distintas? Claro, eso es interesante porque digo, con Dragonlance, pues obviamente que tienes toda, hablando de lo que hablamos al principio, que tienes toda esta enorme historia y súper reconocida al Claro. nivel de, yo diría que de Star Wars. O sea, la gente que conoce juegos de rol conoce esta historia de pies a cabeza, conoce cómo termina, conoce cómo empieza. Entonces, definitivamente queríamos tener um, como la mayoría de elementos reconocibles lo más posible y obviamente que pues el elemento principal que todo mundo reconoce es la guerra de la lanza. Y dijimos queremos que lo que vamos a hacer sea como parte de la guerra de la lanza porque pues es lo que todo el mundo reconoce, ¿no? Y no queremos hacer algo que se sienta que le está dando la vuelta, particularmente porque es el regreso de Dragonlance a quinta Ujú. edición, ¿no? Y es como, es el primer producto de Dragonlance en muchos, muchos años. Este, pero también está el reto de que, pues, de que qué tanto podemos contar una historia en una historia tan conocida, ¿no? Entonces, uno de los, cuando empezamos a tener estas sesiones de ideas, de lluvia de ideas, al principio de planear este libro, pues muchas de las cosas que empezamos, las comparaciones de Star Wars fueron constantes, pero Rogue One fue una de Ajá. las cosas que salieron, que fue de que, bueno, ellos tuvieron el mismo problema, ¿no? O sea, todo el mundo conoce eh, eh, A New Hope. Todo el mundo conoce el episodio 4. Este, ¿qué más se puede contar ahí? Y pues digo, la manera en la que lo haces es que cuentas eventos que llevaron a esta otra historia y que influenciaron cosas que a lo mejor no se vieron en ese entonces. Entonces, ese fue el acercamiento que decidimos tomar. Básicamente nos enfocamos en una región, que es la región de Calaman. Ujú. Eh, un periodo que es básicamente unos años, así de que cualquier cosita antes de la Guerra de la Lanza. Eh, y el poder reducir esa, digamos que centrar y limitar nuestra área de juego y nuestra área de donde vamos a contar esa historia nos sirvió mucho para llevar adelante y crear un producto que no se sintiera, o sea, que se sintiera como su propia historia y su propia cosa, pero al mismo tiempo que se siente relevante para todo lo que existe ya en Dragonlance. Y digo, sabíamos que teníamos que tener a Lord Sod también. Entonces, pues fue mucho así como que, bueno, ¿cuáles? Nos tuvimos que meter a ver todo. Ah, sí, esa portada es Maravilloso, lo Lords mejor. of. Sí. Una Eh, gozada. yo creo que nada más por esa portada valió la pena Sí, ¿no? meternos. Es Sí. como, bueno, desarrollamos todo el contenido de este libro porque queríamos esa Sí. portada. Lo demás da Exacto. igual. Entonces, sí, o sea, como que tuvimos que meternos a ver como toda la línea de tiempo de Lord Sod, ¿no? Y empezar a buscar esos como espacios blancos en la agenda de Lord Sod donde podíamos nosotros entrar a jugar y decir, bueno, ok, durante ese tiempo no sabemos qué está haciendo, entonces, ok, está haciendo esto es lo que estuvo haciendo durante esos años. Um, y creo, la verdad es que Dragonlance es uno de los productos que creo que o sea, fue en cuanto a lo que vi de reacción de la gente, fue un éxito. El acercamiento que tuvo, o sea, fue exitoso. La gente le gustó esto de básicamente enfocarnos en una sola región. Y también fue mi primer libro, digamos, completo Ujú. en el cual me tocó trabajar, porque digo, Ryan Citadel, dentro de todo, sí estuve involucrado en el proyecto completo, pero no al nivel que estuve en Dragonlance. Más que nada fue como mi aventura. Estuve involucrado con asesorar a algunos otros escritores en sus aventuras y como que dar retroalimentación en Ujú. cuanto al proceso en general.
pero Dragonlance sí tuvo el gusto como de verlo todo desde su concepción hasta su publicación y lo agradezco mucho porque fue para mí, digamos que ese proyecto fue el proyecto que me dio a mí la confianza de decir, ok, o sea, ya puedo yo hacer lo que sea. O sea, Ahora ya sí. puedo yo, sí, sí, trabajar y decir que soy ya diseñador de juegos profesional, ya conozco el proceso, ya puedo liderar yo después un proyecto. Este, y pues sí, me ha servido mucho. Yo, por lo que a mí respecta, y si puedo meterme en el tiesto, así de una manera bastante chabacana, pero bueno, me hubiera gustado muchísimo que hubiera más descripción, más contenido sobre el mundo de Kryn. O sea, me hubiera. Sí, Porque obviamente venimos de donde venimos y venimos de leernos, como tú bien dices, la trilogía Compañeros de la sí, Dragonlance, Héroes, Preludios, todo. O sea, sí, sí, sí. ojalá hubierais podido darle más tiempo todavía a la ambientación en sí, porque la aventura me la he leído entera porque suelo ser máster, así que es Sí, la leche, por decirlo sin incurrir en palabrotas, pero es como, pero necesito más, quiero más cosas, dame sí, materia. Pero, claro, claro. pero vamos, o sea, como libro de lo mejorcito que he podido leer de Dungeons en los últimos años, en cuanto a calidad de aventura, a mí me parece el campañote. O sea, como campaña me parece fabulosísimo. Y ojalá, Sí. de verdad, os dejen sacar una segunda parte o algo parecido, ampliando mundo o lo que sea. No, digo, a mí me encantaría, estaría súper dispuesto a hacer eh, segunda parte de Dragon, la segunda parte de Raidencito, de lo que sea, de todo lo que he trabajado. Pero digo, ese reto definitivamente es algo, o sea, sí fue algo que salió durante el proceso y es como es una batalla constante con el espacio que tienes, ¿no? Para Ya, claro. desarrollar lo que quieres hacer. También salió durante Raiden Citadel, o sea, durante Raiden Citadel tuvimos que decidir exactamente por ejemplo, en mi aventura está, después de cada una de las aventuras viene como la descripción de la región, ¿no? Sí, Y en mi caso el es la región de Gazetteer. Cencitlán, Ujú. sí, el Gacetier. Y pues ahí, obviamente que a mí me hubiera gustado como expandirme lo más posible y Exacto. describir todo lo que hay, cómo se viste la gente, qué hace los domingos. O sea, pero, pero definitivamente a final de cuentas tienes que ir y ver exactamente de que, bueno, de todo esto que tenemos y que queremos hacer, qué es lo que sirve a la aventura. Ya. Y pues eso es lo que termina en el libro. En ambos casos, tanto en Radiant como en Dragonlance, eso fue lo que terminó decidiendo qué es lo que terminó en la página. Pero yo digo, igual que tú, me hubiera gustado tener mucho más espacio para expandir todo ese lore. Y ahora yo te voy a hacer. Me quedan dos preguntas, ¿vale? La última es bastante más personal, general, pero al mismo tiempo personal. Pero Mm, la siguiente, obviamente, tiene que ser sobre The Chris from the Golden Vault. mm, Porque es lo más reciente, es lo que acaba de salir. Y me parece muy importante ver la diferencia entre este nuevo volumen, este nuevo manual, que son, si no recuerdo mal, 13 aventuras ujú, de golpes, atracos, en relación a lo que es Dragonlance Shadow of the Dragon Queen. En este volumen también hay, igual que en Journeys to the Radiant Citadel, varios autores con varias aventuras para cada uno. Obviamente, contéstame lo que puedas. No quiero claro, claro. tampoco que incurramos aquí en problemas con NDA. Pero ¿hay No, también digo, ya autor salió por la aventura, aventura? entonces. ¿O cómo va el Sí, asunto? ¿Sí? es un autor por aventura en general y los líderes del proyecto son Chris Perkins y Amanda Hammond. Ah. Ellos básicamente fueron los que crearon, obviamente que nos coordinaron a todos, Ujú. nos dieron digamos que el concepto general sobre lo que íbamos a escribir, que fueron los parámetros que nos dieron fueron aventuras sobre atracos y específicamente estaban buscando atracos que no fueran como, o sea, que trajeran algo nuevo, ¿no? Que no fuera todo
Ocean's 11. O sea que sí, o sea, no vamos a publicar 13 versiones de lo mismo, ¿no? Entonces estaban buscando como conceptos diferentes, tanto en temáticas como en recompensas, o sea, de que no fuera todo por dinero, Ujú. de que hubiera diferentes tipos de motivaciones para realizar estos golpes. Ah, entonces, eso fue al inicio del proyecto, y eventualmente cada escritor comenzó por su lado avanzar el proyecto que estaba realizando, y teníamos un canal de Teams, de Microsoft Teams, donde como que entrábamos y platicábamos y decíamos lo que estábamos haciendo. No fue algo como Ryan Citadel fue algo 100% colaborativo, al punto en el que siempre desde el inicio hasta el final como que todos los escritores sabíamos lo que los demás escritores estaban haciendo, y este no fue así. Este fue más como era voluntario, o sea, lo que querías, lo que quisieras como decir y hablar en el canal de Teams, lo podías hacer. No todos los escritores como les gustaba este aspecto, entonces como que algunos como que se fueron y hicieron lo suyo. este pero pero sí, o sea, en general fue un escritor por aventura, y con Chris y Amanda generando este marco Ujú. que es el Golden Vault, la bóveda dorada, que es esta organización, eh, como que básicamente existe para poner las cosas, o recuperar las cosas perdidas, y llevarlas a donde deben estar. Son una organización multiversal, en el sentido de que tienen una especie por ahí de elementos mágicos y extraplanares. Tienen influencia por todos lados. Am, entonces, digo, la organización es tan misteriosa o tan simple como la quiera hacer el máster. Tiene como muchos ángulos que se pueden tomar. Y pues básicamente cada una de las aventuras en ese libro sigue en ese marco, ¿no? Ujú. El concepto es de que recibes una misión de la bóveda dorada, y la misión pues es la aventura. Es mucho más organizado, lo que es la Mm. aplicación, mucho más organizado de lo que yo tenía en mente. Y efectivamente me gusta más porque me sugiere un cambio respecto a Ocean's Eleven, que yo creo que es lo primero en lo que todos pensamos cuando vimos de qué Sí, iba, ¿no? O sea, dices, pues aventuras, vale, pues claro, serán claro. robos tipo, vale, vale. Pues maravilloso, porque mira, no me esperaba el cambio, pues mucho mejor, estupendo, más innovador. Sí, sí, sí. Me están preguntando por el chat, o sea, me están comentando que te pregunte acerca de The Hunter. No sé, Oh. no sé si es juego en sí o, por favor, ilumíname porque no tengo ni idea. Sí, Hunter The Reckoning es un juego originalmente en su versión anterior, publicado por White Wolf. En aquel entonces los Vale. mismos publicados, sí, de todos los que son de vampiro, Ujú. de hombre lobo y demás. Y Hunter, Cazador. Aquí ya está la versión en español también, por cierto, publicada Exacto. por Vale. No Solo Roll. Me dio mucho gusto verla por ahí. Esta es la versión, lo que le están llamando quinta edición, Ujú. como Vampiro tuvo su B5, su versión B5. Esta es la versión H5 de Hunter, ¿no? Y sigue reglas parecidas a las de Vampiro B5, Vampiro la Mascarada, pero ahora expresadas a través del marco del cazador. Y ese proyecto, la verdad es que es un proyecto que me gustó mucho, porque fue algo diferente. Los libros de este tipo tienden mucho más a la ficción. Ujú. um, Tienden mucho más a llevar digo, si has abierto cualquier libro Sí, sí. de los viejos de White Wolf o de los nuevos, tienen como estas enormes secciones de pura ficción, que es pues el público específico de esos libros muchos son lo que están buscando, ¿no? Como que todo esa creación de mundo y demás. Este, y, y la verdad me gustó bastante trabajar en ese proyecto.
me tocó por ahí, ahí en ese proyecto en específico, trabajé en la creación de alguno de los edges, que no sé cómo lo tradujeron en español, pero básicamente son como si fueran los poderes que tienen los Ajá. hunters, la versión de disciplinas de los hunters, que son diferentes como ventajas que pueden tener. Um, y estuve trabajando por ahí también en haciendo algunas de las organizaciones y algunos de los antagonistas que encuentras al final del libro para, digamos que para meter en tus propias aventuras. Um, Mi favorito de ellos creo que fue una camioneta, como una van, que está, básicamente tiene un portal a otra dimensión adentro, viaja por México y la utilizan tres cazadores mexicanos, la utilizan para eh, infiltrar o llevar gente a Estados Unidos que quiere empezar la vida allá. O sea, son coyotes. Digo, es el término que se usa aquí en Sí. México para la gente que lleva a gente por la frontera, pero son coyotes extradimensionales. ¡Ojo! Sí, ¡Ojo! entonces el hecho de poder jugar con conceptos como ese, que están Ujú. completamente fuera, así muy locos, fue lo que me gustó mucho de ese proyecto. Porque no había nada que pudieras decir que te dijeran, no, eso está como muy loco, no, cualquier No, cosa que se te cualquier cosa. ocurriera, adelante. Sí. Me llama la atención porque cuando lo han preguntado yo no he caído en que era cazador, básicamente porque Sí, aquí en España toda la línea de cazador tuvo bastante menos repercusión de la que claro, tuvo todo lo demás. O sea, vampiro sobre todo, sí. mascarada primero, Edad Oscura después y Hombre Lobo principalmente Apocalipsis, porque Edad Oscura, Hombre Lobo un poquito menos, bastante menos de hecho. Mm, Pero el tema cazador, sí es verdad que yo cuando empezaba a leer cosas de esto sí que me llamaba mucho la atención, pero luego veías que estaban las contrapartes con poderes sí, sí, sí. alucinantes y pues dices, bueno, a ver, para ser humano pues igual prefiero ser otra Claro, cosa. claro. Pero Sí. sí, sí es muy interesante. Por... Sí, sí, sí. Yo creo que en esta versión en específico, o sea, eso que dijiste, tienes mucha razón y creo que parte del reto que llevamos muchas de las personas que escribimos ahí, como también en el lado de la concepción del libro, fue de que cómo hacemos esto a un nivel en el que en el que no se sienta que no estás jugando a alguien como capaz o poderoso, Ujú. ¿no? Entonces, muchas partes del juego incluyen, digo, está esto que te digo, que son los edges, que son como estas ventajas que tienen algunos cazadores, y algunos de ellos son sobrenaturales. Algunos de ellos puedes tener como percepción extrasensorial o cosas así, pero obviamente que es como Cthulhu, ¿no? Es como que, oh, tienes estos poderes, pero siempre hay algo malo que va Siempre hay con algo, ellos, ¿no? ya me imaginaba yo, Sí. ya me imaginaba yo. Exacto. Pues de haber sabido esto antes, seguramente hubiera habido más preguntas en la entrevista alrededor de cómo meterse en ese mundo para Claro, sacar cosas de ahí. Pero bueno, no descarto intentar secuestrarte en otra ocasión para hacerte más preguntas acerca de esto, no te preocupes. claro, claro. Y yo creo que ya la última pregunta vamos a cerrar. Y así además es que vamos a cumplir con lo que te dije de alrededor de una hora, porque hemos empezado básicamente a esta hora y vamos a cerrar con una horita justa. La última Claro. pregunta yo creo que es muy personal, pero yo creo que puede ser la que dé la mejor respuesta de cara a la gente. Porque como te he dicho al principio, este es un programa dedicado a que la gente aprenda o experimente la capacidad de soñar sus propios mundos. Claro. Y cuando esto se vea en YouTube o aquí en el directo o donde sea, a mí me gustaría que la gente pudiera saber por dónde empezar, si tienen esa necesidad, ese gusto o esa ambición. ¿Qué le dirías tú a una persona que igual ahora mismo tiene 12, 13, 14, 15 años o Mm. tiene 40 y no lo ha hecho nunca, pero tiene una idea y quiere hacer algo con ella? Eh, es un.
Digo, me encanta esta pregunta porque pues es algo que siempre, digo, yo mismo incluso batallé con esto. Eh, Hay algo que a mí me sirvió y digo, no digo que vaya a ser como el camino para todos, pero el hecho de empezar a hacer cosas y ponerlas allá afuera, a pesar de que no se sienta como que está completo o que está terminado o demás, el hecho de empezar como a crear y a publicar a poner ojos en lo que estás haciendo, mientras más pronto lo hagas, más beneficioso va a ser, tanto para ti como creador, porque vas a aprender y a crecer sobre lo que la gente está viendo y diciendo sobre lo que estás creando. Puede ser positivo, puede ser negativo, yo he estado de los dos lados. Eh, y al mismo tiempo, pues está esa oportunidad de que pues alguien va a ver lo que estás haciendo, ¿no? Y eventualmente, pues a lo mejor eso puede llevar a otras cosas. A mí me sirvió muchísimo el hecho de empezar a publicar todo esto que estaba haciendo para Ixalva, a pesar de que estaba lejos de estar terminado. Porque cuando me dieron esta oportunidad por primera vez y que me dijeron, enséñanos qué es lo que puedes hacer, pues yo tenía todos estos borradores de todo lo que yo ya estaba haciendo, ¿no? Entonces, eso me abrió puertas. Ah, Previo a eso, pues los streams y el estar creando este mundo en vivo me abrieron puertas antes de eso. Entonces, pues hay como si una cierta reticencia o una cierta, como un cierto miedo de publicar algo que no se sienta completo o que no se sienta como que está bien. Um, y pues definitivamente creo que es válido. Yo lo he tenido. Yo me tardé mucho más de lo que me hubiera gustado en empezar a publicar esto. Este, pero digo, a final de cuentas, cuando lo hice cuando lo hice finalmente, solo resultó en cosas buenas. Um, entonces, pues ese sería mi consejo, el empezar a crear cosas, empezar a construir un portafolio propio para que cuando alguien te diga, tengo esta oportunidad, eh, muéstrame tu historia, muéstrame que lo puedes hacer, tú tengas algo en mano y lo puedas entregar y decir, esto es lo que yo he hecho. Um, También el involucrarse y tomar proyectos que a lo mejor especialmente cuando vas empezando, o sea, si algo no se siente como la mejor oportunidad, como que el estar esperando esa oportunidad perfecta, a veces es como que tenemos la vista aquí como que esto es lo que quiero, pero hay como que un montón de cosas que nos están pasando de lado. Entonces digo, esos pequeños oportunidades te pueden servir para agregar y crear este catálogo de cosas que, que puedes agregar y compilar para después demostrar eh, lo que puedes hacer y involucrarte en proyectos más grandes o a donde quieras llegar con eso, ¿no? Yo, digamos, la frase para este programa, con la que Mm. intento terminar todos los vídeos de pequeños consejitos cortos de 5 minutos, una cosa así, es nunca dejes de crear. Y Sí, yo creo firmemente que es la mejor manera de afrontar esa inquietud creativa, es creando más y enseñando más, todo lo que puedas. Así que estoy muy contento de que alguien de tu calado comparta esa opinión acerca de no, crear 100%. y de expresar lo que quieres crear y mostrarlo, sea como sea. Sí. Sí, yo creo que la creatividad y en general, específicamente lo que tiene que ver con trabajos que van más orientados como a una estructura de tiempo y demás, porque digo, obviamente que hay mucha gente que dice no puedes apurar la creatividad, ¿no? Y es cierto hasta cierto punto, pero digo, en estos trabajos que tienen líneas de tiempo y todo, como que sí hay una cierta, sí, sí hay como la capacidad de crear esa constancia. Es como un músculo que eventualmente tú, ya con la práctica, aprendes a utilizar y a mantener activo para cuando esos momentos en los cuales te sientes que ya no hay nada y dices, o sea, no puedo hacer nada, como que sabes, eventualmente hay una parte de ti que tiene que decir como que este es mi trabajo y para esto es lo que me tienen aquí. Entonces hay como que
el saber de dónde sacar eso y saber llevar un proyecto responsablemente creo que es muy importante y yo creo que ha tenido que ver con el 90% del éxito que he tenido yo. Eh, el hecho de que cuando te involucras en uno de esos proyectos simplemente no puedes, o bueno, supongo que sí puedes, pero no vas a llegar muy lejos, pero no puedes dejarlo a medias, ¿no? O sea, no Ujú. puedes así como entrar y luego decir es que no puedo. A menos, digo, obviamente hay circunstancias, pero Sí, idealmente el crear esa habilidad de saber, eh, saber tomar tu creatividad y utilizarla activamente es importante. Y como dices, o sea, eso viene de constantemente estar creando. perseverar, ¿no? Es Ujú. insistir y Sí, sí, sí. pues me alegro muchísimo, muchísimo. Ya te lo he dicho, te lo diré 200.000 veces. Haberte tenido aquí en el No, muchas canal, en el gracias. programa, es un honor y es un privilegio y me alegro un montón. Y mil gracias por todas las maravillosas perlas de sabiduría que nos has ido dando a lo largo de la entrevista, adelantándote incluso a cualquier cosa que yo pudiera ahí meter un poco el dedico. No, 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 no hace falta, no hace falta. Así que, no sé, muchísimas gracias. Gente del chat, muchísimas gracias por haber estado por aquí vosotros. Eh, ya os digo, absorbiendo conocimiento. Y si tenéis cualquier pregunta, cualquier sugerencia, cualquier cosa, si no la vemos ahora por lo que sea, ya sabéis que los comentarios del vídeo están siempre abiertos. Cuando queráis os podéis dejar por allí. Y si hay alguna pregunta que veamos que puede estar guay, yo se la transmito a Mario, que estoy seguro de que me contestará hasta que esté de mí hasta las narices, lo cual puede ocurrir más pronto o más tarde, pero bueno. Y en cualquier caso, pues eso, que muchísimas gracias a todos y por favor, seguid a este hombre en todo lo que hace, porque obviamente merece la pena. Ya tenéis por ahí el enlace de su Twitter para que tengáis las redes sociales más o menos cerquita. Y poco más. Que muchísimas gracias, caballero, por esta horita maravillosa. Y yo qué sé, pues si Gracias, te quieres gracias. despedir o decir algo, estás Sí, en sí, tu sí, pues casa, nada lo que más quieras. digo, vayan y jueguen Golden Vault. Es un libro que está lleno de ideas nuevas. Si les gustó cualquier otra de las antologías de aventuras, esta les va a gustar todavía más. Realmente tiene muchos autores excelentes, todos en su manera. Mi aventura se llama Shard of the Accursed. Es una aventura en la cual básicamente es un atraco en reversa, tienes que llevar algo a un lugar en vez de tomar algo de regreso. Entonces, digo, vayan, jueguen, si les gusta, se taguenme en Twitter y si no, no lo hagan. Si no, ignórenme. Las cosas bonitas se dicen en público, Sí, las malas se dicen en privado, ¿eh? Venga, un abrazo. exacto, exacto. Lo dicho, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos por echarnos un ojo durante esta horita de entrevista. Nos vemos el lunes a ser posible y ya sabéis lo que decimos siempre, nunca dejéis de crear. Besazos.